Saludos hermanas y hermanos, donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchen. Es para nosotros un privilegio poderles llevar la lectura del contendor por la fe. En esta hora tengo el contendor por la fe que comprende del mes de abril, mayo y junio de 1940. Nos dice año 10, Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Bien, en esta oportunidad les voy a leer el contendor por la fe. Y el título es Lo que la Biblia enseña. ¿Qué aprendemos en ella? Este pequeño artículo no es sumario de toda la doctrina ni un credo, sino simplemente es un esqueleto o dibujo de las doctrinas más importantes y prominentes de las Sagradas Escrituras. Y si alguna persona entre los cristianos desea examinar la palabra y conocer más de ella, examine y estudie lo que decimos aquí para ver si estamos de acuerdo con lo que realmente Dios nos manda a obedecer. Juan capítulo 5, versículo 39. Aprendemos que ella, la Biblia, es la palabra de Dios, divinamente inspirada. Aceptamos firmemente que no es solamente de nombre la palabra de Dios, sino que es la palabra que salió de Dios mismo para darse a conocer al mundo. El Espíritu Santo dice por medio del apóstol: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 21. Teniendo en ella la revelación perfecta de la voluntad de Dios y de su mente, rechazamos todos los credos humanos, pues son innecesarios y haríamos desprecio de la palabra de Dios si los aceptamos, porque en sus páginas está todo lo que el Hijo de Dios necesita, de tal manera que no tiene necesidad más que de recurrir a ella. La palabra es suficiente. Dice así: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segundo libro a Timoteo capítulo 3 versículo 17. Aprendemos en ella la inutilidad del hombre para guardar la ley o para reformarse como la base para su salvación. La caída y ruina absoluta del hombre y su culpa, perdido e inútil, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12. Aprendemos en ella el amor de Dios al dar un Salvador al mundo perdido, siendo este el bendito Dios hombre, Cristo Jesús. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primer libro de Juan capítulo 4 versículo 9. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Primer libro de Juan capítulo 4 versículo 14. Aprendemos de ella la perfección sin mancha ni defectos en la humanidad y divinidad del Hijo de Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente,
Colosenses 2:9. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Colosenses 1:19. Y el mismo Señor, hablando, dijo a los judíos: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Sabiendo que ni una mancha, por pequeña que fuera, hallarían en él. Juan capítulo 8, versículo 46, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Aprendemos en ella la sustitución por muerte en la cruz, por medio de la cual la redención es completamente hecha, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Aprendemos en ella que la resurrección del Señor es una prueba de la aceptación de Dios por aquella sustitución, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25, versículos 6 y 4. Capítulo 6, versículo 4. Aprendemos de la presente intercesión del Señor por los salvos, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25, Romanos capítulo 8, versículo 34. Aprendemos de su segunda venida para llevar sus santos al cielo, 7 años antes del milenio, antes de la gran tribulación que vendrá a esta tierra. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Aprendemos según la Escritura la necesidad de un nuevo nacimiento, obrado por la palabra y por el Espíritu Santo. Respondió Jesús y díjole: de cierto, digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aprendemos que la justificación del hombre es por la fe, sin obras de la ley. El apóstol Pablo habla de esto muy claramente, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Aprendemos la necesidad de predicar el arrepentimiento hacia Dios y fe en la persona del Señor Jesucristo, sin los cuales no hay salvación ni nuevo nacimiento, testificando a los judíos y a gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 21, Hebreos 11:6, Romanos 5:1, Lucas 24:47. Mientras nosotros reconocemos el libre albedrío y la responsabilidad del hombre, aprendemos que la salvación es solamente por la soberana gracia de Dios. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. Aprendemos que el creyente tiene derecho de posesionarse de su perfecta y eterna salvación, presente y futura, y que su seguridad no depende de sus sentimientos o experiencia, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna, y no permanecerán y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Segundo libro a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Libro a los Hebreos capítulo 7, versículo 25. Aprendemos que somos salvos por la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, porque somos guardados por el poder de Dios y por la fe en que la obra está tan firme como lo está el trono de Dios. Por eso mismo el apóstol podía decir estas palabras con la confianza de que estaba diciendo la verdad, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo criado, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 5. Nosotros vemos, sin embargo, que las Escrituras no permite el abuso que se está haciendo de las buenas obras, pensando que por estas el hombre se puede salvar. Pero si aceptamos que las buenas obras son el fruto de la salvación y de que deben los cristianos verdaderos abundar en ellas, Efesios 2:10, aprendemos que el creyente debe de contarse muerto al pecado para servir no solo una vida moral, pero una vida de amor y de devoción al Señor, y por esto debe de guardar una separación de las costumbres y pensamientos de los hombres sin Cristo. El apóstol podía decir, así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Romanos 6, 11 al 13. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios capítulo 5, versículo 3. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. Aprendemos que en Pentecostés vino el Espíritu Santo para cumplir la promesa del Señor hecha a los apóstoles. Y yo
rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículos 16 y 26. Aprendemos que el Espíritu Santo obra siempre en el nuevo nacimiento y desde que el cumplimiento de esta promesa se llevó a cabo, Él ha venido a morar en el corazón de todos los verdaderos salvos, para siempre y aún más los ha sellado para el día de la redención, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y este mismo Espíritu es el que unge a los cristianos para el servicio y para la posición que tiene que guardar delante del mundo, en el mismo que nos bautiza para que formemos el cuerpo de Cristo. Así que, hermanas y hermanos, dejamos esta lectura por este momento. Mañana haremos la segunda parte de esta lectura, de esta lección, lo que la Biblia enseña. Bendiciones.